Hola, ¿cómo están? Un episodio. Bueno, y no iba a decir más, pero para mí no es un episodio más, porque en cierta forma, bueno, no en cierta forma, o sea, estoy muy emocionada y espero que no me desborde mi emoción, porque lo hago en tributo, en honor a mi familia y mis amigos de la comunidad, ¿no? Ahorita vamos a descubrir un poquito por qué. Y les presento a nuestra invitadaza del día de hoy. Es Karime Villaseñor. Y para los cuates es K, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, si le digo K, ay, si soy Yo cuate digo, o no, pues ya. sí, ya. ¿No? Entonces, van a saber por qué. Ella es psicóloga de profesión. Me encantó mucho su biografía porque dije, ay, mira, es ese unicornio que en cualquier empresa quisieras tener, ¿no? Sí. Es psicóloga de profesión y por vocación eres locutora. Así Y es. ahora sí que marquetera de corazón, ¿no? Muy bien, qué padre. Eso me emociona mucho porque yo también, bueno, soy marquetera de corazón y si volviera a nacer, volvería a ser marquetera, ¿no? Entonces, lo cual me gusta muchísimo y también por las veces que hemos hablado, digo, mira, sí le sabe analizar y creo que te sirvió mucho, pues, la psicología, ¿no? Sí. Y aparte de todo, ahorita le vamos a dar doble clic a todo esto que les voy a decir. Me encanta porque dice, de niña, adolescente, estudiaste actuación, ¿no? Y Sí. creo que todo es ese camino y por los años que veía, dije, híjole, Karime es una mujer bien comprometida porque nada de 1 año, 2 años, o sea, todo arriba de 4 años, o sea, veo ese indicador. Y digo, todo arriba de 4 años, digo, wow, yo a veces no duro más de 3 años en una empresa. Y dije, ok, sí, ¿no? Entonces, estudiaste actuación, por ahí la vida te llevó, que le vamos a dar doble clic, no quiero adelantar mucho, por un suceso que creo que marcó tu vida y es Sí. de lo que hoy eres, ¿no? Claro. ¿No? También... pues a los 5 meses me impactó muchísimo que a los 5 meses tú ya tenías chamba, o sea, dijiste ya, ¿no? Y lo padre de todo es que vuelvo a lo mismo, ese mismo compromiso hizo que durara más de 4 años en una empresa, en el departamento de Capital Humano, ¿no? En Capital Humano. Y bueno, hasta que Anilú le dijo, ven para acá, y formaron la empresa que oyes, ¿no? Así o sea, es. empezaron con unos socios, después se retiraron, es Exens Radio y la otra empresa hermana, que no sé cómo pronunciarlo en inglés o No, tal cual, es 8K. Es tal cual, 8K Producciones 8K Producciones, sí. Y bueno, tras bambalinas, es parte CEO de Exens quien nos ayuda pues a hacer pues todos estos contenidos, ¿no? Y bienvenida. Muchas gracias. No, Monse, muchas gracias. Para mí un placer. Creo que desde que nos conocimos hicimos clic en cuestión de lo que tú dices del marketing y siempre es padre, yo creo, conocer a personas que te aportan a tu vida. Y eso está muy chido. A mí me gusta mucho conectar con personas que me aporten tanto en lo personal y si me aportan en lo profesional, mucho mejor porque ya es una doble ganancia. Sí, claro, claro. Y a ver, la pregunta, aquí no me voy a ir con estructura como me he ido con otros, No, me voy a salir tú fuera date. me voy a salir fuera de, porque la verdad es que quisiera escuchar a esa Karime que no escucha. Yo no escucho, o sea, si yo escucho, oye, soy una mamá de la comunidad, yo digo, adoptó, Claro. ¿no? Pero que lo tuvo y en las circunstancias que ahorita vamos a tener, me voy a ir fuera de la estructura, pero sí quisiera desde el principio para entender a Karime, ¿cómo esa era Karime de chiquita? Dijiste, o sea, había señales, ¿no? Había o sea, señales. que te gustaba Sí, claro. vestirte del llanero solitario. Del llanero solitario. Pero, ¿cómo esa era Karime de chiquita y adolescente? ¿En qué soñaba? Mira, fui una niña, sí tengo que decirlo, fui la primera hija de un matrimonio que fui muy deseada, o sea, mi mamá se casó y al mes ella ya lloraba porque no estaba embarazada. Wow. O sea, mi mamá yo creo que es de esas mujeres que nació para ser mamá, que lo añoraba y lo deseaba muchísimo. Ella tuvo una infancia muy bonita, una adolescencia muy hermosa y creo que siempre quiso eso para sus hijos, siempre quiso como tenerlo. Entonces,
Fui muy deseada, fui la primer hija, la primer sobrina y la primer nieta. Wow, o sea, la más chiqueada. De los dos lados. Wow. O sea, porque del lado de mi papá sí tengo un primo, pero era hombre, entonces fue el primero. Pero yo fui la primer mujer del lado de mi papá y fui la primer nieta del lado de mi mamá. Y mi mamá tiene una familia muy chiquita, solo tiene un hermano que nunca se casó y no tiene hijos. Wow. Entonces ya te imaginarás lo chiqueada que yo fui de niña. Sí. Muy chiqueada. O sea, yo fui muy chiqueada por mis abuelos, por mis tíos, por mi papá, por mi mamá. O sea, a la fecha yo te podría decir, aunque mis hermanos se enojen, soy la luz de los ojos de mi papá. Hasta me echan carrilla, hasta ellos me dicen porque mi papá, entonces mi papá siempre me ha consentido y me ha querido muchísimo, mi mamá igual, pero como que tengo mucha afinidad con mi papá porque nos gustan muchas cosas semejantes. Y entonces, de hecho, ellos me cuentan que mi papá quería un niño. Wow. Mi mamá quería una niña, entonces la vida le concedió a los dos la buena suerte. Para que no se peleen. Fui muy feliz, tengo recuerdos hermosos de mi infancia. Yo me fui muy chiquita a vivir al Estado de México. Nací aquí en León. Pero me faltó esa parte. Pero por trabajo de mi papá y de mi abuelo, mi abuelo, tengo que decir que soy orgullosamente de una familia de personas súper trabajadoras, que han salido adelante teniendo oficios que la gente a veces dice, ay, pero es tal. No, mi abuelo era plomero y contratista y mi papá es un gran mecánico y es uno de los hombres más inteligentes que yo conozco en la vida. Yo siempre le he dicho, papá, eres pobre porque quieres, y se ríe mucho, pero entonces de una familia muy trabajadora, muy muégano también, que eso ya después, con el tiempo también trajo ciertas cosas en las que ahorita seguramente entraremos a hablar, pero una familia muy muégano, muy unidas, vivíamos en casa de mis abuelos maternos, entonces yo crecí con ellos. Wow. Yo crecí con ellos y desde que era yo muy chiquita, como te decía ese día que platicábamos, yo presentaba señales, hermanos. Yo presentaba señales, siempre fui como muy niña. Mi mamá le encantaba vestirme del vestidito y a mí me daba coraje que me pusieran el vestido. No me gustaba, nunca fui como tan femenina. ¿Hiciste berrinche? ¿Hacías berrinche o solamente decías, no, mamá? No, o sea, ya eso fue, al principio obviamente cuando uno está chiquito te visten y dices, pero ya cuando empecé como a encontrar mi propia identidad, ya estoy hablando como entre los 5 o 6 años que realmente no estaba como tan grande, pero ya era de, como que no me gusta. Y ya, pero pues simplemente me seguían comprando la ropa y yo me ponía. Lo que sí hacía berrinche era cuando me regalaban muñecas. No me gustaban las muñecas. Sí, soy un cliché, discúlpeme, pero sí, es la verdad. Ahí sí hacía mucho berrinche. Y mi mamá era como, yo siempre he creído que mi mamá siempre lo supo. Porque hasta incluso mi mamá siempre era de, ahorita que fuera, antes de que empezáramos, que me echaba la manita de gato y que yo, producción, me vio bien, no sé qué, me dice Monse, ay, saliste muy más vanidosa que yo. Y le digo, es que mi mamá me regaña. Me ve y es de, ¿cómo saliste? Y mira, mínimo te hubieras puesto. Y mi mamá, yo creo que ella siempre sintió algo. Porque quería reforzar mucho mi parte femenina, muchísimo. El vestido. ¿Te querían causar? Sí, la coquetería, las muñecas. Yo me acuerdo que yo pedía a los reyes cosas que no eran como tan de niñas. Ahora afortunadamente todo se ha convertido un poco y los juguetes ya no tienen género, etc. Pero pues para aquellos es juguete de niños y de niñas. Lo maravilloso fue cuando nació mi primer hermano, que yo le ganaba con 4 años porque yo ya lo manipulaba para que él pidiera lo que yo quería. Entonces, yo creo que por eso también esa parte de mi personalidad me hizo hacer mucho clic con mi papá. Sí, mi mamá me vestía de vestidito y volteaba y yo ya estaba abajo de mi papá con los coches llenándome de grasa porque me encantaba ver lo que él hacía. Me gustaban los coches, me gustaban las pistolas, me gustaba jugar a los policías. No fui a esta niña que jugaba, de vez en cuando jugaba a la medio cocinita y eso es, a la fecha me sigue gustando cocinar, entonces yo creo que de ahí iba. Entonces, incluso, curiosamente, mi mejor amiga a los 5 años, hicimos mucho clic porque nos gustaba jugar a lo mismo y eso era algo que a mí me chocaba un poco con las niñas porque los que a ellas les gustaba jugar a mí no me gustaba. Entonces encontré a una amiga a los 5 años, una vecina, que ¿hiciste clic? Que hicimos clic, nos gustaba jugar a lo mismo. Años después, Monse me lo encuentro por redes y me dice, oye amiga, te tengo que contar algo, soy gay, soy lesbiana. Y yo, no mames, yo también, ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Ajá, entonces no tengo absolutamente nada que quejarme. Mis papás hicieron siempre un trabajo para que fuéramos unos niños muy, muy, muy felices.
Pero justamente como tú lo decías, yo tenía casi 14 años cuando muere mi hermana Viridiana. Somos 4. Bueno, soy yo, mi hermano Ezequiel, mi hermana Viridiana y mi hermano Ángel. Cuando mi hermana Viridiana muere de 5 años. Un accidente en casa, algo muy trágico, muy inesperado. Y creo que eso marcó no solo mi vida, sino la de mi familia. Definitivamente, creo que las cosas más difíciles para llevar para un matrimonio es la pérdida de un hijo. Sí. Y en ese momento, mis papás no supieron cómo hacerlo. Llevarlo. Sí, cómo llevarlo. Naturalmente la vida es que uno de hijo entierra a los papás. Uh-huh. Nadie prepara, o sea, nadie, bueno, en primera instancia nadie nos prepara para perder a alguien, menos a alguien tan chiquito y menos de la forma como pasó, ¿no? Claro, entonces, para mis papás es muy complicado. Obviamente en el momento cuando yo era una adolescente no entendía, me enojaba porque yo decía, ¿por qué solo importan ustedes? Es que ustedes perdieron una hija, pero nosotros también perdimos una hermana, o sea, todos perdimos algo. En el momento, claro, los juzgué, me enojé porque mi papá, para pasar su duelo, toda la familia de mi papá vive aquí en León. Mis vacaciones siempre fueron aquí en León, entonces por eso yo amo mi ciudad, aunque digan que yo amo este pueblo. Entonces, y tu pequeño paréntesis, ¿tu mamá es del Estado de México? No, ambos son de aquí. Son de León. Okay. Ambos son de aquí. Mis abuelos eran de San Luis Potosí, pero igual ellos migraron acá para León y aquí ya nace mi mamá. Ya. Y entonces aquí surgió todo. Cuando nos vamos al Estado de México, allá vivíamos, y cuando sucede esto de mi hermana, sí. Mi papá, él decide vivir su duelo acá con su familia, buscó a su mamá. Uh-huh. Claro está. Entonces él regresa, mi papá es el mayor de 12 hermanos, que ayudó a criarlos, que ayudó a mantenerlos. Mi papá trabaja desde los 10 años. Wow. Entonces es un hermano muy querido para sus hermanos. Lo ven como una figura paterna, papá. Claro. Entonces él vive su duelo acá. Mi mamá vive su duelo allá. Entonces mi papá acá, mi mamá ya sintiéndose abandonada, nosotros sintiéndonos abandonados porque mi papá se fue nada más diciendo, ay, encontré un trabajo allá. Y se viene. Ajá. Por lo menos, pequeño paréntesis, no dijo que iba por los cigarros, sí, ¿no? Yo creo que un poquito le faltó. O sea, realmente, entonces, si lo vemos así fríamente, se puede decir, sí, nos abandonó, porque se fue, pero realmente nunca dejó de estar. Duelo. Sí, o sea, yo eso ya lo entendí años después. Dije, él buscaba cómo manejar ese dolor. Mi papá siempre fue un hombre muy duro. O sea, la primera vez que yo lo vi llorar en la vida fue cuando se murió mi hermana. Y tengo una imagen muy grabada que ya nos íbamos del panteón, yo iba en una camioneta con mi mamá y unos vecinos, y el último en quedarse frente a la tumba de mi hermana fue mi papá. Entonces, a ese hombre que yo siempre había visto alegre, porque aparte es muy alegre, muy dicha, aunque siempre le digo, papá, tú tienes cara de perro bulldog enojado. Siempre ya anda ya eso, así como muy enojón y Pero siempre es muy dicharachero y muy risueño, muy amiguero. Entonces, para mí representó algo muy fuerte ver a mi papá, a ese hombre que yo siempre había visto así, derrotado y sin armas porque no sabía qué hacer. Ya con los años, con terapia, entendí que él había buscado cómo sanar con su familia, con sus hermanos, con su mamá, y que tampoco estuvo mal. Pero mi mamá en ese momento pues se sentía una mujer que la habían abandonado en el peor momento de su vida, su pareja se había ido. Entonces eso fracturó de momento un poco mi familia Muégano. Yeah. Para nosotros fue, ¿qué pasó? 3 años antes de que muriera mi hermana, murió mi abuela de cáncer. Y aunque fue algo, mi abuela murió muy joven, murió de 59 años, pero sí. Ya llevaba 4 años con un cáncer muy agresivo, muchos dolores, y estábamos, entre comillas, preparados. Y eso no fue así como de, bueno, o sea, la perdimos, fue muy triste, pero cuando muere mi hermana, mi familia Muégano sufre una fractura de la que le costó años reponerse. Te estoy hablando 20 años. Wow. O sea, de realmente de decir, ok, como que ya estamos mejor. Se podría decirse que casi recientemente sanaron. Sí. Wow. Sí, entonces, cuando sucede eso, obviamente, me convierto yo en la mamá de mi hermano chiquito porque tenía 1 año. Entonces, mi mamá estaba muy deprimida. Sí se levantaba, nos atendía, pero había momentos en que no. Yo tengo un claro recuerdo un día que me iba a la secundaria y que me levantó mi papá para que me vistiera, me vestí
y fui a despedirme de mi mamá y mi mamá no se despertaba. Wow. Yo, mamá, 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 mamá. Ya después me enteré que fue porque se tomó unas pastillas para dormir y no podía despertar. Wow. Entonces, yo tengo como esos recuerdos muy claros. Después cuando mi papá se vino para acá, me quedé yo con mi mamá y mis hermanos. Me cambié de cuarto y me fui a dormir con mi mamá para acompañarla. Cuidaba a mi hermano Ángel. Yo a los 13 años, casi 14, aprendí a bañarlo, cambiar pañales, yo sabía qué comía, qué desayunaba, qué cenaba. Sí, inconscientemente Sí, ya fíjate, ya te estaba preparando también la vida. Sí, entonces, yo aprendí a cuidarlo. Incluso desde antes de que muriera mi hermana, pues yo era la mayor, entonces yo le ayudaba a mi mamá. Oye, hazme la leche para Ángel. Ay, tráeme la comida para Ángel. Entonces, de cierta forma tienes razón, como que la vida te va preparando para. 2 años después de este suceso, yo empiezo a sufrir un desorden hormonal que me hace empezar a menstruar por 3 meses seguidos. Wow. Esto obviamente me hace caer en una anemia. Afortunadamente para ese momento mi mamá ya estaba mejor y ya estuvo ahí para mí, para ayudarme, pero fue de, médicos, vamos a ver qué tiene, y me dan mi primer diagnóstico que era, tienes una ansiedad postraumática. Que ahora pues conocemos como estrés postraumático, y yo sufría ataques y crisis de ansiedad. Para esto yo ya estaba en la prepa. Entonces mi adolescencia, o sea, lo que muchos dicen, la prepa no, para mí la prepa fue horrible, porque fue el peor periodo de mi vida, porque no estaba todavía bien diagnosticada, porque me empezaron a medicar, pero sin tener bien el diagnóstico. O sea, sin tener bien el diagnóstico. Me medicaba un médico general, que aquí es como un paréntesis importante que me gustaría hacer. Si tienes como una bronca así, pues el especialista es el psiquiatra. No estoy diciendo que mi médico general lo haya hecho mal, claro, pero pues pero cuando es una onda así, pues yo tuve que haber ido con un psiquiatra y me atendió el médico general. Y es cuando yo llego por primera vez con una psicóloga. Y me ayuda tanto a mí, y una persona que también se encargaba de hacer como terapias alternativas, porque no era precisamente una psicóloga, ayudó mucho a mi mamá y a mi hermano, y yo vi la psicología como ese salvavidas. Entonces, lo primero que a mí me hace dejar de voltear a ver el teatro que yo hacía desde la secundaria y la prepa, es que yo dije, es que yo quiero ayudar a otros como me ayudaron a mí, porque yo puedo decir que pues fue quien nos salvó de momento del hoyo en el que estábamos todos. Sí, claro. Sí, porque inclusive cuando leí tu biografía, sí dije, quiero ahondar, y bueno que ya lo contaste, en por qué nace esa pasión de la psicología, y ahorita ya lo dijiste, ¿no? O sea, por esa poética razón de quiero sanar, y tal vez, no sé si decir mal diagnóstico o no, o a lo mejor la medicina acá en México no está tan bien estructurada como para yo creo que es eso. Llegar y decir, a ver, no es un tema de acá, es un tema más bien ya psicológico, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Porque de hecho mi médico en el que ese momento me medica y que también pues obviamente me rescató para calmarme, para dormir, X, Y, Z, él sí fue de, busca ayuda psicológica, busca terapia. Entonces yo me acuerdo, Monse, que yo vendía, yo en las prepa en la que yo estaba, había prepa y universidad. Ya. Entonces, obviamente, los de prepa no podíamos fumar, pero los de universidad sí. Entonces empecé a vender dulces y cigarros sueltos en la prepa. Mira, y así nació tu emprendimiento. Y así juntaba para mis terapias. Wow, mira. Así juntaba para mis terapias porque me daba cosa pedirle a mis papás, porque también era una posición en la que más o menos apenas estaba todo medianamente acomodando. Y de ahí juntaba yo para pagar mis terapias semanales. Vendía dulces, vendía cigarros, qué buen business era ese, y juntaba para mis terapias. Wow. Y así es cuando yo digo, yo quiero hacer esto por alguien, algún día. Algún día quiero hacerlo. Ya después, obviamente, cuando yo entro a la carrera y veo como todo este rollo, me doy cuenta que realmente lo que yo quería hacer era como entender muchas cosas, como el porqué de un montón de cosas. Y así es como decido, digo, ¿sabes qué? Mi papá ya vivía acá. Para mí era muy fuerte vivir en la casa en la que había sucedido el accidente de mi hermana. Ah, ¿seguían viviendo Entonces, ahí nos quedamos viviendo. Entonces, para mí era muy fuerte. Era muy chistoso porque para mí era muy fuerte y para mi mamá era como su conexión con su hija. Mi mamá no quería dejar esa casa porque decía, aquí vivió mi hija, aquí se sentó, aquí tal, aquí está su ropa. Entonces eran como dos. Y entonces cuando yo pude decidir, le dije, me voy a ir. Ya tenías 18 años. Ya, sí, o sea, le dije,
terminando la prepa, sí. me voy a ir a León. Incluso hice examen para la Facultad de Psicología. No valoraron mi talento en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Pero la EPCA sí. Pero la EPCA sí. Tú muy bien. Comercial. Tú muy bien. Entonces, así es como... y de hecho les dije, si me quedo, me voy. Si no me quedo, aquí me voy a quedar, mamá. Pero para ese entonces yo quedo en un grupo de nivelación en el que llamaban el semestre 0. Y me vengo a vivir a León. Y llego a vivir a León con mi papá y con mi abuelita, lo cual me abre una nueva oportunidad de vida de conocer a mi papá de forma distinta, de convivir más con él, de estar más tiempo, de conocerlo mejor, de que me conociera mejor. Un sinfín de cosas. Empiezo a vivir la universidad. Pero antes de todo eso, pues es cuando a los 18 más o menos, antes de venirme, entre 17 y 18, soy un cliché, discúlpenme audiencia, soy un cliché. Sucedió lo que a muchas mujeres de la comunidad, me enamoré de la mejor amiga. En serio, ya sé por qué el cliché. Soy un cliché, perdónenme. Te enamoraste. Y pequeño, aquí quiero dar doble clic. ¿Ya habías tenido alguna relación con alguien? Es decir, a tus 14 años sucede. Claro, ya había tenido yo mi noviecillo. Tus besitos. Mi noviecillo, sí. Mi noviecillo, el que yo decía, yo te amo profundamente. Sí, yo ya había tenido, tuve mis noviecitos de secundaria, claro, está, que me hice novia del vecino, o sea, sí, ya lo había vivido. Sin embargo, yo, y lo he platicado cuando toco este tema, a mí no te puedo yo contar yo tenía 6 años y me enamoré de la maestra, o yo tenía tal no, eso a mí no me pasó. Pero sí me pasaba algo muy curioso durante todo mi desarrollo, mi desarrollo humano. Sí me pasaba que, por ejemplo, yo veía mujeres muy bonitas y decía yo, wow, y en el momento era no, es que es admiración. O sea, es admiración porque es muy bonita, entonces es admiración. Y sucedían cosas en mi entorno en la vida que yo pensaba cosas como, es que si fuera hombre, yo podría hacer eso. Wow. Es que con esto no quiero decir que yo estaba como en desacuerdo o no hacía clic como con mi género. No, yo no tenía ningún problema, ni a la fecha no tengo ningún problema con ser mujer. Yo estoy muy identificada con mi género, pero ya después, obviamente con el tiempo, descubrí que yo decía eso porque a mí lo que me llamaba la atención eran las chicas. Y si yo hubiera sido hombre, había cosas que sí podía hacer. A mí me gustaba la mecánica como a mi papá, pero era niña. Ay, pero si yo fuera hombre, lo podría hacer. No, y eso que todavía estábamos en una época donde todavía no había tanta apertura, porque estás de acuerdo que hoy en día ves ya más chicas involucradas. Claro, sí. Vas a la gasolinería y hay chicas, ¿no? O sea, sí, todavía era como esto es para mujeres y esto es para hombres. Entonces eso te confundía un poco. Eso me confundía un poco, pero aparte pues crecí en una familia muy católica, muy panista. Entonces, muy de León. Muy de León. Entonces, pues eso no era bien visto. Yo crecí en una familia en la que yo escuchaba pinches maricones, mayates. Y eso, o sea, entonces, pues era algo que yo sabía que existía, pero que en mi conciencia no iba a pasar. No iba a pasar. Y cuando yo conozco a esta chica, a tu mejor amiga. A mi mejor amiga, nos hicimos grandes amigas. Aparte que yo la conozco justo en este periodo entre mis 16 y 17 que yo estaba pasando por esta crisis, y su amistad me hace como sentirme muy segura. Muy arropada y todo, pero de esas veces que empiezan a pasar cosas y empiezas como a decir, no, es que no, o sea, no, nada más es porque te llevas a toda madre. O sea, pero no va a pasar. Yo sí tuve que decir, aquí rompo el cliché, que aquí sí me tocó que fuera algo recíproco. Ah, sí, wow. O sea, se puede decir que esa fue como mi primer relación con una mujer que fue totalmente a escondidas de sus papás y de los míos. Y de los tuyos. Totalmente. Yo te dije, yo ya había tenido un novio, decía, eres el amor de mi vida, la fregada, no sé qué. Cuando yo tengo esta relación con esta chica, haz de cuenta que el panorama cambió totalmente. Wow. Totalmente. Yo una vez en una serie veía
a una Grey's Anatomy. En Grey's Anatomy salía una escena donde una de las doctoras se enamora de otra compañera y de repente un día dice, es que toda mi vida he estado con hombres y hoy puedo decir que soy tan gay. Es como cuando no usas lentes y crees que ves bien, pero te pones los lentes y dices, wow, así se ve con lentes. Wow. Cuando yo vi esa comparación en la serie dije, a mí me pasó eso. O sea, fue de sí, ya tuve noviecitos, ya tuve tal. Y cuando empecé con esta chica fue, así es. O sea, wow, así es y así es esto. Y estoy hablando, por ejemplo, sin meter la cuestión sexual. No, todo lo emocional fue como, wow, así es esto. Y fue la primera persona que genuinamente ya después de tiempo, pues me rompió el corazón. Y tú no sabes cómo lloré. O sea, si yo le he llorado a alguien, fue a esa mujer. Tú siéntete muy culpable. Bien. Saludos a tu esposo y a tu hija. Ok. Sí, pero fue un periodo que yo puedo agradecer y que yo puedo decir que fue muy bonito. Uh-huh. Y cuando yo ya vivo aquí, pues obviamente en algún momento yo ya quería, yo tengo una relación a distancia con ella, lo cuento a mis amigos de la universidad, me reciben con tanto amor y me encuentro con otra de, güey, no mames, yo también. Y con otra que, ay, güey, yo también soy gay y yo, a ti sí se te nota. O sea, a mí a ti ya lo tenía yo definido. Entonces me encuentro con eso y digo, ok, en algún momento creo que se lo voy a tener que decir a mis papás. Wow. Qué padre, o sea, fíjate que hasta ahorita lo que llevamos, al final del día, como estabas confundida, tal vez no fuiste de las que viviste algún tipo de rechazo en este momento. No, hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Porque hasta con la amiga, o sea, dijiste, bueno, el cliché, con la amiga, hubo también reciprocidad. Entonces hasta ahí todavía no había un tema pues como de rechazo, ¿no? O sea, la habías pasado bien. La había pasado bien, pero fíjate que justamente antes de que yo terminara con esta chica, ella seguía viviendo allá, yo ya vivía aquí. Voy de vacaciones para ver a mi mamá, para ver a mis hermanos y para verla, voy allá a México y su abuelita nos vio dándonos un besito. Un besito. Un cagadero. En su casa, vaya. O sea, sí fue en su casa. A ella en su momento su papá la apoyó. Yo creo que su papá siempre estuvo muy consciente que ella sí pasaba por una etapa. O sea, que ella sí fue así como... Yo creo que a ella le pasó que se enamoró de la esencia de la persona más que de un género. Ya. Yo creo que eso le sucedió a ella. Porque no quiero decir que conmigo estaba... No, genuinamente yo sentía lo mucho que me quería. Sí. Nos queríamos muchísimo. Pero en ese momento, aunque su familia se enteró, nunca le dijeron a la mía. Wow. Nunca le dijeron a la mía. Lo respetaron. Ajá, entonces, respetaron como esa parte de y valga la redundancia, que es respetable de familia. Sí, o sea, ellos se enteraron. Sí fue con ella así de no quiero que la veas, no quiero tal, ya no hables con ella. Pero ella fue de no, pues es que yo voy a... Y todavía yo creo que fue como un año que nos la llevamos así, que incluso vino acá a verme a que su mamá había dicho no, ya no. Ella dijo, no, sí. Entonces, por eso yo sé que genuinamente sentía algo muy lindo por mí. Sí, te quería, ¿no? Pero después, en este periodo, pues ella conoce a un chico en la universidad y me habla y me dice, ¿sabes qué? Quiero salir con él, o sea, genuinamente quiero salir con él. Es cuando me rompió mi corazón, amistades. Fue honesta, entonces. Entonces, bueno. Ahí fue cuando terminó como todo con ella. Pero yo me sentía como por una parte ya libre de ser yo. Hermanas de mi papá ya lo sabían, entonces tuve como mucho apoyo. Entonces hasta ahí, justo como tú dices, todo iba bien. Uh-huh. Yo decía, ok, pues como que esto. Pero aún así yo tenía mucho miedo de decirle a mis papás. Yeah. Muchísimo. Y un día iba yo con mi mamá en el coche, fuimos a darle un aventón a una amiga que justamente lesbiana también. Y mi mamá sabía, porque para mi mamá nunca hubo rechazo como hacia los... O sea, mi mamá no tenía bronca hacia los demás. Nomás que no me salgan mis hijos, pero los demás, un amor. Ajá. Amaba a mis amigos gay y a mis amigas, o sea, una cosa divina. Y yo, por eso te digo, Monse, que yo creo que mi mamá siempre lo sabía, porque ese día que la fui a llevar, mi mamá me empezó a dar como piconcitos, así como lo que nunca, hablando un poco mal de la comunidad. Es que yo creo que así, me empezó a meter hilo para sacar hebra.
Y me empezó como que Así, cuando dar yo llego y picones. estaciono el coche, le dije, creo que no deberías decir eso de esa gente. Y me dijo, ¿por qué? Dije, porque yo soy así. No haz de cuenta que le dije, mamá, tengo cáncer, muero en 2 días. No, ella lloró como nunca. Me empezó a decir, estás confundida, tú ya tuviste novios, no puede ser, esto no. Y ella lloraba muchísimo y me decía, no, 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 es que no, tú no, tú no, tú no, tú no, no puede ser. Ahí es cuando yo vivo el primer rechazo de ¿De tu mamá? de mi mamá. ¿Tú cómo lo sentías en ese momento? O sea, creo que lo esperabas, ¿no? Por Sí, algo sí, te daba como cierto cierto miedo. miedo. Esperaba un poco su reacción, pero yo creo que aunque la esperes cuando lo vives, Ya es... sí, o sea, yo sabía que no me iba a decir, te amo. Ujú. Entonces, ella estaba como tan sin saber qué hacer, que se mete a la casa, saca a mi papá, me lo pone enfrente y me dice, tu hija tiene algo que decirte. Y yo, "Ah". Wow. Y yo no quería hablar. Y mi papá, ¿qué? Pues, ¿qué traen? Pues me veía a mi mamá llorando, yo con cara de Sí, yo asustada. creo que dijo, pues Dijo, esta ¿qué niña está pasó? enferma, Ella, ¿o qué? sí. Y mi mamá le dice, pues que le gustan las mujeres. Y yo le vi la cara a mi papá. Te voy a ser honesta, la reacción de mi mamá la esperaba. La de mi papá, no. No. ¿Cómo fue? Ana? La de mi papá fue muy, muy, muy violenta verbalmente. Wow. Incluso hasta llegó, me acuerdo que ese día que él se metió tan molesto, dijo, si tú estás con una mujer, no te quiero volver a ver ni en mi entierro. Y fue y se metió a su cuarto. Creo que la reacción fue propia de su profesión, Sí, ¿no? claro, sí, ¿No? o sea... No que lo sintiera, no no, creo. ya con el tiempo ya obviamente ya lo entendí, pero en el momento, como mi papá, yo siempre había sido como la niña de mi papá y él era como mi cómplice hasta incluso de, oye, es que entonces, Sí, sí, sí. la reacción de mi mamá la esperaba, la de mi papá no, y fue ¿A qué te muy rompió? dura, fue muy dura. Y ya me acuerdo que nos metimos a la casa, mi mamá se metió al cuarto, lloraba muchísimo y decía, repetía mucho como, es que en qué fallé, qué hice mal. Y ya entonces me metí y le pedí disculpas por ser quien era. Que no debe. Sí, Sí, no. o sea, le pedí disculpas y en ese momento mi mamá me dijo, no lloro porque no te quiera o porque te rechace, pero la gente como tú sufre mucho. Yo sé que lo hizo desde su corazón, pero en ese momento yo me sentí como la gente como tú, o sea, tú eres Sí, diferente. claro. Me dijo, sufre mucho. Entendí un poco esa parte de pues su educación y todo, pero Sí. en el momento fue muy duro. Y les repito, yo venía de una familia muégano y que mi papá y mi mamá hubieran reaccionado así, aunque lo esperaba, mi expectativa era, bueno, igual lloran y al día siguiente ya todo mejoró, ¿no? Incluso ¿Tenías ahí 18 años? ya tenía 19. 19. Ya ni siquiera estaba con esta chica. O sea, es más, si yo hubiera querido no digo nada Claro. y así me la sigo, pero era algo que yo tenía la necesidad de. Para no hacer mayor el cuento largo, yo digo, igual y mi mamá tiene razón, igual y estoy confundida. Sí, tiene razón, tuve novios. Entonces, O sea, pues sí, yo empecé a pensar, dijiste, dije, ujú, pues puede ser una etapa. Y está más fácil ser hetero, entonces, está más fácil. pues ok. igual voy. Dije, pues igual Ajá. Y empecé a salir con chicos. Ya. Dejé como por un momento así, dije, no voy a buscar, no voy a nada. Voy a empezar a salir con hombres como debe de ser. Ujú. Y en ese de, pues igual y si estoy confundida, es cuando me embarazo. Teniendo yo 21 años. Wow. Todavía no terminabas la universidad, ¿no? No, O sea, justo estaba a la mitad. Llevaba sí, 2 sí, años. sí. Sí, sí, sí. Justo Sí, estaba a la mitad. Y lo sé muy bien porque mi hermana, la más pequeña, también se embarazó a los 21. Sí. Y sí le dije, creo que vas a poner en pausa muchas cosas que te gustan. Pero bueno, entonces, regresando a lo tuyo, tenías 21, o sea, Ujú. sucede pues lo que sucedió, ¿no? O Sí, sea, claro. lo que pasa cuando nace un... Una Sí, ¿no? criatura. Sí. Para esto leí tu biografía y tú dijiste, y tú pensabas, o sea, yo en la vida voy a ser mamá. Nunca. Ni aún así, siendo gay, voy a ser mamá. O sea, esa parte, tú como maternidad, o sea, yo siento que sí la tenías desarrollada porque Sí. por lo que dijiste que cuidaste a tus hermanos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no lo sabías. O, Sí, sí, o sea, yo de hecho siempre he sido muy maternal hasta con mis amigos.
Ya. Soy la amiga que te cuida, que te hace de comer, que te bla, bla, bla. Soy muy maternal con las personas, con mis allegados. Entonces yo sabía que lo tenía, pero el ser mamá yo no lo contemplaba ni antes de, vamos a decirle, descubrir mi preferencia sexual, ni después. Era algo que yo jamás había contemplado. Yo decía, yo no quiero tener hijos. ¿Qué pensaste? En ese momento hubo un retraso, hiciste la prueba, ¿qué pasó? Y haz de cuenta que yo me embarazo en marzo. Uh-huh. En abril me baja normal. Wow. Y lo único diferente que yo noté era que me había bajado menos abundante, pero con muchísimo dolor. Yo me había tomado la post-day. Miren, amistades, mi hija tenía que estar aquí porque tenía que estar aquí. Yo me cuidé con condón y lo único diferente a lo que hice a todas las ocasiones que yo lo había hecho fue que estaba en mis días fértiles. Wow, Me dio tanto miedo que después de que dije, chin, nunca lo había, yo procuraba combinarlos, o sea, yo me cuidaba con el preservativo y lo combinaba en mis días como safe. Lo único que hice diferente a las otras veces es que estaba en mis días fértiles. Y algo, o sea, ya después con el tiempo digo, no sé si a ti te pasó o a alguna de las que son mamás nos ha pasado, pero yo sabía que algo había pasado. Sí, sabes. Sí, o sea. Sí, hay algo. Sí. Entonces me tomé la del día siguiente y me bajó cuando me tenía que bajar. Ya después me entero con mi ginecóloga que es de, no, cuando te la tomas a los 4 o 5 días tienes un sangrado y eso significa que la pastilla hizo su chamba. Y yo, ¡cama! Sí, ajá. Me dio. Fue lo de la pastilla. Entonces, tuve problemas gastrointestinales que eran. No era gastritis. Yo fui de la que me pasó de, tienes gastritis, me dieron un tratamiento. Estás inflamada. Sí, entonces, a mí me baja, Monse, hasta los 5 meses. Entonces, yo llevé una vida totalmente normal hasta los 5 meses. Wow, o sea, ¿cómo le llaman estas? Yo era una universitaria. Sí, escuchas. Pero, entonces, imagínense la vida que llevaba de universitaria. Sí, de entonces, universitaria. Por eso yo digo, mi hija tenía que llegar. Entonces tomaba, fumaba, bailaba, brincaba, me caí un día, me fui o sea. Todo pasó. Y es cuando yo de verdad digo, mi hija tenía que estar aquí por algo. Ella tenía que llegar y ella quería llegar y ella dijo, yo tengo que llegar a la vida de mi mamá. Sí, aparte me he dado cuenta que sin ser como, ¿cómo le llaman? Feminista, ni mucho menos. No soy ni feminista, ni mucho menos. Pero he notado que las mujeres como que tienen más fuerza al aferrarse a la vida. Yo he sabido de abortos, pero son niños, generalmente, si hablamos de estadísticas. Sí, claro. O sea, ¿no? incluso Entonces, me decía mi ginecóloga, hay mujeres que pierden a su bebé por respirar. O sea, literal a veces están acostadas y de repente el bebé viene y tienen abortos espontáneos. Wow. Entonces, la que obviamente me dice mi mamá, yo te veo algo raro. Yo no tenía panza. Oye, el típico de los ojitos, ¿o pero yo tenía un cabuz. Ya ves que dicen que las niñas se guardan atrás, yo creo que así estaba la mía. Y mi mamá un día me vio salirme de bañar y me dijo, te veo rara. Antes de irme a México te voy a llevar a la ginecóloga. Ándale pues, llévame. Y pues cuando me lleva. ¿Seguías con la relación con este chico? No. ¿O solamente fue una noche de copas? Fue una noche de copas, una noche loca. No, era como de estos literal amigos que tienes como para eso nomás. No más. Sí. No más. Sí. Dice producción. Sí, acá, producción, una pompi. Sí, una pompi. Sí. Era como de estos amigos padres, ¿no? Sí, buena onda. Buena onda. Porque aunque te encuentras en la universidad. Sí, porque aunque era yo. Eso no podemos decirlo, pero sí, lo que dijo producción. Entonces, pero para esto, cuando yo ya llegué a ese momento, yo ya tenía muchísimo sin verlo, O sea, yo me embarazo en marzo y yo no había vuelto a tener relaciones sexuales. Entonces, no había nada que a mí me hiciera pensar que podía estar embarazada. Cero. O decir, ay, ¿quién será, no? Sí, ¿no? O sea, nada. Ajá. Y cuando me llevan, todavía le explico yo a la ginecóloga todo, bla, 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 bla. Y me dice, este mes ya te bajó. Le dije, no, este mes no me ha bajado, me tiene que bajar.
y me acuesta, pasa el ecógrafo y lo primero que yo veo en la pantalla de Monse es un corazoncito haciendo así. Sí. Yo dije, los Sí, tumores has no tienen escuchado. corazón. Sí. Dije, y me dijo, tienes 5 meses de embarazo. Mi mamá se pone pálida y le dice, doctora, revise bien al bebé porque mi hija es bien borracha. Fue lo que le dijo. O sea, la revisan y entonces mi corazón empieza a latir muchísimo. Dije, ya con el tiempo recuerdo y digo, claro, aunque yo insistía en decir que no tenía ese instinto, en ese momento mi corazón latía y estaba preocupado, pero porque yo dije, ¿y si no está bien? O sea, sí te preocupó. Sí. O sea, no fue un rechazo. Obviamente sí había un rechazo de ser mamá, pero tampoco quería que le pasara nada malo. O sea, sí era como una de, cosa es de sí, ser sí, mamá sí. y otra cosa es que Pero ya una vez teniéndolo, ¿cómo fue? O sea, ¿estabas ahí? estaba ahí, lo vi, dije, no. Entonces yo le digo a la doctora, pero me ha estado bajando y he tenido dolores, y me dijo, llevas con amenazas de aborto 5 meses. O sea, los dolores que te daban eran amenazas de aborto, los sangrados que tenían eran amenazas de aborto y tú no has parado. No estaba vitaminada. Sí, no. Llevaba una vida universitaria de desayunar un pan y un cigarro. Fumaba yo para ese entonces, y yo agarraba la fiesta desde el viernes, sábado, domingo. y entonces, ya de ahí, por una parte pasó eso, mi mamá fue de no puede ser, en la noche llegamos, le decimos a mi papá, y lo primero que dice mi papá es una noticia que me hubiera gustado tener en otro momento, pero ya está aquí, bienvenida, tú no dejas de estudiar, yo te sigo pagando la escuela porque ahora lo vas a necesitar más que nunca porque vas a tener una bebé, le vas a decir al papá, obviamente sí, pues ya si se quiere hacer, mi papá dijo, si quiere hacerse presente bien, si no, aquí estoy yo. Wow. Y mi papá, terminó de pagar la universidad, es decir, mi papá mantuvo a mi hija 2 años, Wow. sin pedirme absolutamente nada más que siguiera estudiando. Y cuando llega Laila, me llega la depresión posparto, obviamente. Pero ahí sucedió algo muy curioso porque me pasó esta famosa, se me olvidó cómo se llama, mastitis, cuando te llena muchísima leche. Entonces me da una fiebre muy fuerte. Empiezo yo a delirar en la noche o sea, me acuerdo que nada más le dije a mi mamá, tengo mucho frío. Y mi mamá se acercó. Me acuerdo que me inyecta, o sea, le habla a la ginecóloga, le pregunta que inyectarme, mi mamá me inyecta, me dice, mañana la veo aquí, porque como fue cesárea, me dijo, lo único que tengo que ver es que no sea nada referente con la cirugía y sí sea mastitis. O sea, lo más seguro es que sea mastitis, pero mañana la veo solo para revisar la cirugía, ¿ok? Y esa tenías vez... pocos días, todavía sí, te habían retirado puntadas ni apenas nada. me las iban a retirar. Wow. Te estoy hablando que Laila nació un miércoles y eso fue un domingo. Sí, poquitos días. Tenía muy poquito. Entonces yo me sentía tan mal. Sí, no sé, fue la fiebre, no sé, pero yo sentía que me iba a morir. Ese es el único momento en mi vida en que yo decía, me voy a morir. O sea, me sentía yo sí me voy a morir. Después de la cesárea. O sea, me voy a morir, ya. Ajá, o sea, fin, ya que acabó mi vida. Así, pum. Sí, fue bueno ser mamá 4 días, ya. Sí, seré recordada por siempre. Y entonces me acuerdo que en uno de mis pocos momentos lúcidos, porque obviamente pues me desmayaba, pues, tenía yo 40 de fiebre, wow. Volteé y agarraba a mi hija que estaba acostadita a mi lado y mi mamá nada más me decía, ella está bien, ella está bien. O sea, y era algo que cuando tenía pocos momentos de conciencia, yo volteaba a ver cómo estaba ella. Ay, qué bonito. Pero me sentía muy mal porque todo eso que te dicen es que la vida te va a cambiar, es que van a hacer y cambia algo. Y yo decía, es que yo no siento eso, yo estoy mal entonces, soy una mala madre. O sea, tenía una amiga que me decía, es que se ve que nada más la cargas por cargarla. No, o sea, yo me sentía muy mal. Entonces, los primeros 2 años de mi hija fueron muy difíciles para mí porque aparte todavía estaba joven. Sí, obviamente era un rechazo a ser mamá, que como tú dices, no es un rechazo hacia ellos, es un rechazo a ser mamá. Uh-huh. Ya con el tiempo me di cuenta que era el rechazo a ser esta figura de mamá que siempre me habían dicho y que yo tenía en mi casa, porque mi mamá es una mamá. Sí, lo tradicional, ¿no? O sea, exactamente. Pero para mis papás fue como de se nos curó esta muchacha, qué bueno. Para no hacerles la historia más larga, en este caso, pasa el tiempo, me reencuentro con un novio de mi adolescencia. Uh-huh. Y me dice, oye, pues vamos a casarnos, ¿no? Y yo, pues ya estamos aquí. Pues ya, pues ok, pues vamos a casarnos. Afortunadamente, primero vivimos juntos,
Y a los 3 meses nos dimos cuenta que no. Que no. Y cuando él se va, es cuando yo digo, ese momento para mí fue muy clave para decir, basta, esta no soy yo. Guau, o sea, tuviste que vivir todo eso para, sí, de verdad, decir, pues es que no es una confusión, no es como dice mi mamá que es una gripa, ¿no? Sí. O sea, sí soy gay, o sea, Sí fue así. Eso basta, o sea, eso, cuando él se fue, dije, esto no soy yo. No voy a buscar quedarme con nadie ni casarme con nadie porque trata muy bien a mi hija, porque así lo quieren mis papás, porque así es la sociedad, así soy yo, y si me van a querer, que me quieran así. Y si no, y en ese momento saqué mi bandera de colores y dije, ¿quién me va a querer? Que me quiera. Ese momento, Monse, llega lo que yo considero que es más difícil para las personas de la comunidad, que es aceptarte. Cuando tú te aceptas, los demás ya te valen pepino. Sí, ya lo que diga a lo mejor los comentarios de tu mamá, a lo mejor tú ya para este entonces tú ya estabas egresada, Ya ¿no? trabajaba. También creo que un poquito sí. de empoderada, ¿no? Sí, o sea, ya, también... o sea, yo ya, porque estuve 5 años en esta empresa que es de transportes, la más importante de Zona Bajío. Sí. Entonces, yo estuve ahí y entré como auxiliar de oficina en reclutamiento y selección. Al año y medio pasé a ser asistente de la gerente de reclutamiento y selección. Y al año de eso, o sea, a los 3 años, sí, al año y medio de eso, es decir, a los 3 años, yo llego a una coordinación de capital humano. O sea, subí muy rápido. Sí. Subí muy rápido y y era muy feliz. O sea, realmente era muy feliz. Apliqué la psicología organizacional y descubrí que también me gustaba mucho. Entonces ahí es cuando, no me fui a lo clínico, pero me fui a lo organizacional, empecé a entrar un poco con la onda de capacitaciones y me di cuenta que lo disfrutaba muchísimo, me gustó, pero me pasó lo que a muchos cuando trabajas en una empresa, cambian desde arriba y se permeó hacia abajo. Sí. Y ahí fue cuando me invitaron muy amablemente a salir de la empresa. Y es cuando conozco a Anilú, conozco el negocio. Fui primero fui timada, me dijeron que era un negociazo. Que era que iba a estar en Wall Street, Wall Street. Iba empezando, sí. O sea, era un negocio que iba empezando, pero imagínate cuánto amor le tenía a Anilú a ese negocio, que me lo vendió de una forma que dije, claro, porque si lo amas de la pasión. Aquí me quedo. Y entonces justo durante este periodo de la vida es cuando yo digo, ya, quien esté a gusto conmigo que esté. Obviamente vivo el duelo de que se va esta persona, porque mi hija ya lo quería mucho, ya le decía a papá. Tenías? Ya hablaba. Laila ya estaba en el kinder. Wow. Entonces ya le decía a papá, tal. Entonces para mí fue como de ahora explícale por qué se fue. Y fue como un poco... Mi hija pasó por una depresión también en ese momento porque para ese momento de la vida mi mamá se regresa a vivir al Estado de México. Entonces su cuidadora de toda la vida ya no estaba tampoco. Se había muerto mi abuelito, que era su bisabuelo, y ella era muy cercana a él. Y había perdido a su bisabuelo, a su mamá Chío y su figura paterna, aparte de mi papá, porque mi papá siempre le ha dicho papi, es su papi. Entonces ella perdió y en ese momento yo tenía que estar ahí para ella. Wow. Porque ya me decían en la escuela, es que se duerme. Algo pasó en su casa porque Laila no come. Y entonces fue cuando dije, ahorita ella me necesita, pero súper importante, mamás, sin olvidarme a mí. Yo estaba al pendiente de ella, pero regresé a mis terapias. Ya para este tiempo yo ya tenía muy claro mi diagnóstico de trastorno bipolar, ya me habían diagnosticado 2 años atrás. Entonces yo ya sabías lo que pasaba. Yo ya sabía lo que pasaba, ya tengo a mi terapeuta de cabecera, entonces regresé a terapia sin olvidarme a mí, pero poniendo también atención a lo que necesitaba Lai. Llega su brinco a primaria, llega mi brinco a mi nuevo mundo de emprendimiento y llega a mi vida mi pareja actual. Wow. Entonces dio un giro, o sea, en 6 meses, porque esta persona se va en mayo, y esta persona se va en mayo del 2017, y yo salgo de Flecha en marzo del 2018. O sea, casi un año después salgo de ahí de la empresa,
Y entonces es 2017, en agosto, Lai entra a la primaria. Yo para el siguiente año, en 2017 entro en 2017, conocí a Nilú en 2017, pero yo entro al proyecto hasta que salgo de la empresa, como hasta abril, marzo, abril. Pero antes de eso, yo ya me di cuenta que yo fui manipulada. Ya. O sea, ya era de, oye, como yo había hecho actuación, graba una voz, es casi lo mismo, nada más que ahora actúes con la voz. Necesito una voz para no sé qué spot. Y yo no sé eso, anímate, ándale. Y así es como me empiezo a meter. Voz en off yo hacía voz en off, me empiezo como a meter un poco, digo, esto está padre, me invitan después al programa y cuando salgo de Flecha me quedo de planta. Se va la otra chica que hacía con nosotros el programa y Anilú y yo nos aventamos Café Latte por 4 años consecutivos de lunes a viernes, todas las mañanas. Wow. Y empezarle a perrear por el negocio y entrando y ya metiéndome yo a este mundo, me enamoré. O sea, yo siempre lo digo cuando me dicen del emprendimiento, la neta es que yo creo que ya cuando le entras al 100% es muy difícil soltarlo y volverte a ir a godinear. Sí, totalmente. O sea, yo les digo, es una entrada en donde no hay vuelta atrás. Sí. Porque yo ya no veo mi vida regresando a una oficina, cumpliendo un horario de trabajo. Sí. Y cuando sucede toda esta revolución es cuando conozco a mi pareja actual. Hacemos un clic impresionante y pasa el tiempo y obviamente mi hija empieza a crecer. Convive con ella como, es la amiga de mi mamá. Mi hija empieza a crecer. Y hasta entonces, perdón, sí, pequeño paréntesis, haciendo doble clic, entonces, si crece creyendo que es tu amiga, entonces no había como una muestra de afecto así de que se agarraran la mano, al contacto físico, entonces no había delante de ella. No, o sea, no era, obviamente era como, yo creo que ella sí notaba que era mi amiga más cercana. Ya. Pero yo intentaba como respetar mucho esa parte porque yo decía, ella se va a dar cuenta en algún momento y cuando se dé cuenta me lo va a preguntar. Yo estaba con esa certeza absoluta. ¿Tú sí estabas preparada para que te lo preguntara? Antes de que me preguntara abiertamente si era mi novia, mi hija me preguntó, íbamos en el coche y me dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Mi hija tendría unos 7 años, yo creo. 7 años, wow. Y le digo, sí, mi amor, ¿a ti te gustan las niñas? Y volteé y me acuerdo que de momento cuando me preguntó, sí sentí como un hueco en el estómago. Sí, y le dije, poquito. Y se rió tanto, le digo, ¿cómo te diste cuenta? Es que yo ya lo había notado, mamá. Y se ríe. Y se acabó. ¿En serio? Wow. Creo que me costó más trabajo explicarle de su papá. Ajá, creo que ella tenía mayor madurez, ¿no? En ese momento, ¿no? Eso, ok. Wow. Y se acabó. Wow. Qué padre. Entonces, y en este sentido, a ver, cuéntame, la maternidad en ese momento cuando se va tu mamá para darle doble clic y me regresa otra vez, ¿te costó? Hubo, no sé si la lactaste o no. Sí. Hubo un proceso, ¿cómo fue tu proceso? O sea, porque por así decirlo, lo viviste como hétero. Sí, si mi mamá estuvo conmigo hasta que mi hija entró al kinder. Mi mamá vivió conmigo desde todo mi embarazo. Sí, 5 años. Hasta que Lai entró al kinder. Cuando ella entró al kinder, mi mamá empezó a ir y venir del Estado de México. Y lo que yo creí que iba a ser muy difícil, me di cuenta, se convirtió en la mejor etapa de mi vida con mi hija. Wow. La mejor, no porque mi mamá estorbara, ni mucho menos, no, claro. Pero cuando tu mamá o una abuela te ayuda como a maternar, hay muchos dobles mensajes y hay muchas cosas que como mamá no haces libremente porque está tu mamá ahí. Le haces la comida como tu mamá te dice que la hagas porque así se hace y obviamente no es que esté mal, pues es tu mamá y en qué persona más va a confiar uno más que en su mamá, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se va, es más, mi mamá se va y me dice, cuídame mucho a mi niña. Y yo le decía, mamá, es mi hija, claro que la voy a cuidar. Y se convierte en una de las etapas más hermosas con mi hija. Porque salíamos corriendo juntas, la llevaba al kinder y hace también un clic muy padre con mi papá, porque aparte mi papá, obviamente él sí se queda, yo vivía aquí con él, mi papá se queda aquí y sucede algo mágico que jamás me había imaginado en mi papá, que es mi papá se empieza a convertir también en niñero.
Wow. O sea, porque mi papá salía a las 4 de la tarde del trabajo y yo salía hasta las 6:30. Y mi hija podía estar en el kinder hasta las 4. Entonces, lo que yo hice fue mover mi hora de comida de 2 a 3 a de 3 a 4. Entonces, yo me iba por mi hija al kinder, ella ya salía comidita y todo. Nos íbamos un rato a la casa, veíamos un rato la tele juntas y como afortunadamente la empresa estaba muy cerca de donde vivíamos y a las 4, minutitos antes, la trepaba al coche y iba y se la dejaba a su abuelito. Ay, qué Y ya padre. mi papá se quedaba con su nieta. Sí procurabas entonces Sí. estar con ella, qué padre. Mi qué papá padre. se quedaba con su nieta y a las 6:30 que yo ya salía, yo ya llegaba con mi hija y mi papá se iba a hacer los trabajos que hacía en la tarde. Entonces, lo que mi papá jamás hizo con sus hijos, lo empezó a hacer con su nieta y creo que eso también a él le cambió por completo su punto de vista y su forma de ser. Y entonces, y los fines de semana, los sábados de ley era pararnos súper tarde, nos salíamos a comer, nos íbamos al cine, nos encantaba ir al cine juntas. Y de esa etapa tengo miles de fotos donde estamos en el coche juntas. Se acostumbró a irse conmigo a veces a las reuniones, entonces se convirtió como en la chiquita de las reuniones con mis amigos. Viví una etapa súper bonita con mi hija. Entonces, fue menos complicada de lo que yo creía. Y en ese momento estaba yo totalmente centrada en lo que nosotras necesitábamos y nosotras vivíamos juntas. Súper. Entonces, llega la pregunta. Entonces, sí. Y llega la pregunta y ya cuando yo le digo, sí, se acabó ahí. 2 años después, es decir, mi hija... 9 años. Sí, porque... No, fueron más, iba a cumplir 11. Iba a cumplir 11 años... Cuando estando ella acostada conmigo, la verdad no sé si alcanzó a ver como algún mensaje, estaba acostada, y me dice, mamá, ¿te puedo preguntar algo? Le digo, sí. Para este momento ya toda mi familia sabía, ¿eh? Toda mi familia sabía de mi relación, lo aceptaban, eso sí, lo trabajaron ellos de una forma individual, de una forma, yo creo, preciosa, lo aceptaron, ya todos lo sabían. En mi casa todos lo sabían. Y entonces me dice, ¿es tu novia? Y dije, ok, ya llegó la pregunta. Y le dije, sí. Y empezó a llorar. Y le hace, ¿quién sabe? Y le dije, pero empezó a llorar y me dice, ¿qué te va a decir mi mamá Chío? O sea, imagínate cómo ella ya escuchaba algo que la hizo como, sí, ¿qué te va a decir mi mamá reaccionó. Chío? Y le dije, ya sabe. Y volteé y me dice, ¿quién sabe, mamá? Y le dije, todos. Cuando le dije todos, la destrocé. Empezó a llorar mucho, pero muchísimo. Y una parte de mí dije, ya valió. O sea, porque ahora yo sentía que en ese momento iba a tener que decidir. Y yo le decía, ¿por qué lloras? Y me dijo, ¿por qué no me dijiste a mí? Yo soy tu hija. Yo debí saberlo antes que todos. Wow. ¿No te molesta? ¿No te molesta? No, mamá, no me molesta. Lo que me molesta es que no me hayas dicho. Yo tenía que saberlo. Y ya le expliqué, es que eras muy chiquita, o sea, le expliqué el por qué no se lo había dicho. ¿Lo entendió? ¿O fue como de, ok, ¿tienes algún problema? No. ¿De verdad no te molesta nada? No. Eres una mamá chida, a las mamás de mis amigas no le gustan las mujeres. Y yo, ok. Buen punto. Buen punto. Obviamente, Monse, sí viví lo que cualquiera, hasta heterosexual, hubiera vivido. Los celos de mi hija, pues obviamente existen esos celitos porque pues soy su mamá. Sí, claro. Ha sido un proceso que hemos ido trabajando. Ahorita mi hija tiene 13 años y ya está bromea. O sea, mi mamá al principio sí fue de, ¿por qué le dijiste? ¿Por qué no es que yo le decía, mamá, la información es poder? Claro. Nadie la va a molestar si ella sabe qué y por qué. La tengo en escuela católica, hermanas. Entonces, wow. Ya tuve ahí uno a que otro detallito en el que seguramente... las maestras como que lo sabían y han surgido cosas por lo cual me han mandado a hablar, pero yo siempre voy con la espada desenvainada de lo que es discriminación, yo no sé, demándate, Kai. No, afortunadamente no ha sido como algo fuerte o de tal grado que a ella la lastimen o a mí me ofendan o la lastimen. Ya. Y es algo que creo que ella sabe manejar muy bien y entiende como muy bien el contexto porque me dice, mamá, ¿le puedo decir a mi mejor amiga que te gustan las mujeres? ¿Que tienes novia? Como tú quieras, mi amor. Es tu decisión. Yo no tengo ningún problema. Como tú decidas. O sea, para hacer este podcast hoy contigo, yo le pregunté si podía y se sentía cómoda. Mi amor, me invitaron a hablar de... ¿Te sientes cómoda? Sí, mami, está bien. Ok. Sí, le dije, ok. Le dije, porque si tú no te sientes cómoda, no lo hago. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque al final hablo de ella, claro. Involucra a ella y a lo mejor que algún día, oye, vi a tu mamá
Claro. Ella dijo, sí, no tengo Y como tengo lo problema. dijiste, ¿no? Cualquier cosa pues, es discriminación. Sí, claro. Dije, ¿No? no tengo problema, mamá. Sí, está bien. Y ella entiende muy bien este contexto porque tampoco es ni siquiera que llegue con todos sus amigos y sea de, mi mamá tiene novia. No, sus Claro. amiguitas más cercanas lo saben, ella se los ha dicho, se siente Ujú. cómoda diciéndolo. Y fuera de las demás personas, o sea, ahorita, si mi hija estuviera aquí, ella sin problema a ti te diría, ay, sí. Le encanta ir a la, Sí, a la, claro. a la marcha de junio. Sí. Ujú. Sí. Mamá, Venga. vamos, hace sus letreros. Nada más que tiene Mm. una mamá bien huevona y le digo, no caminamos, nos quedamos aquí paraditas en la Madero, que vayan pasando. Y aquí y ya de saludamos. aquí lo saludamos y lo vamos viendo. Wow. Ella fue, lo que jamás pensé, ella fue la más sencilla. Claro que yo sé que es también porque un poco ya la sociedad está muy diferente Sí. a cómo era antes, Sí, aunque sí. ahora el miedo que está brincando es, me dicen, ¿y qué tal si sale como tú? Y yo dije, si me preguntan, me dicen, ¿te gustaría? Le dije, pues de que me gustaría, no. Le digo, porque uno no la pasa padre, o sea, ser de la comunidad todavía en un mundo o en un país tan tercermundista, pues no Sí, está claro. padre. Pero mientras ella sea feliz, la quieran y todo. Me dicen, oye, ¿tú crees? Claro, seguramente va a experimentar. Seguramente tendrá una novia y un novio. Y yo no tengo problema con ello. Sí, ya Siempre va y a cuando decidir. sea amorosa, respetuosa, respete sus ideas, respete su cuerpo y respete los de los demás, yo no tengo ningún problema. Claro. Claro, es algo que ha visto. O sea, es como cuando me dicen, es que, ay, pues sí, hasta yo experimenté porque venía de un matrimonio heterosexual, entonces pues obviamente te vas a como dicen que es la regla y después pues descubres qué onda contigo. Claro. Entonces, por el lado de mi hija ha estado muy lindo. Qué bueno. Conozco parejas, mujeres que después pudieron embarazarse, tener a su bebé, y son niños tan felices y son parejas tan felices. Y así como hay otras parejas que deciden no tener hijos. Claro. O sea, yo, por ejemplo, ahorita a estas alturas, con mi pareja he hablado de, oye, ¿y te gustaría que tuviéramos más hijos? No. Hasta me dice, yo ya agarré ventaja, ya la tuya ya Sí, tenía 6 ya, años, ya. ya agarramos en camino. Y no con las desveladas. Sí, ya ¿no? agarramos Ya encaminados agarró y todo. ventaja. Entonces Mira es qué algo padre. que incluso yo hablé, o sea, porque yo tengo hijos, pero ella no. Entonces fue de, ¿a ti te gustaría? Y si sí te gustaría, ¿cómo le vamos a hacer? O Sí, sea, ¿cómo ¿quién lo sería la tiene? onda? Sí. Dejó muy claro, dijo, la embarazada serías tú. O sea, dijo, porque tú ya lo viviste. Pero a la fecha es algo que en las que las dos coincidimos que no, dijo, no, ya vamos bien adelantadas en la chamba Sí, con Laila ya, como ¿para tienen una muy buena relación, son dos grandes amigas. Ay, qué Mi hija y padre. mi pareja son dos grandes amigas. Qué Mi hija padre. hasta bromea, le dice, mamá, y la otra, no me digas mamá, yo no soy tu mamá. Pero es esta relación de complicidad, La complicidad que hay ya. que tienen y que hay ya. Laila la quiere mucho, Ay, qué padre. Laila la quiere mucho. Ella también quiere mucho a Lai, pero es eso, son amigas. O sea, son dos grandes amigas. Son dos grandes amigas. Y en este punto me gustaría que compartieras con la audiencia qué es lo que les dirías, ¿no? A estas, ¿cómo decirlo? A mujeres, sí, mujeres que están atravesando por lo mismo que tú o que están atravesando, ¿no? Que son de la comunidad, que están embarazadas por alguna circunstancia. ¿Qué es lo que les dirías? Ahora sí que los micrófonos son todos tuyos. Yo les diría que si, en primera, si son de la comunidad y a lo mejor les pasó lo mismo que pasé yo, que algún desliz o de repente estar buscando tu identidad, yo te diría que viene la mejor etapa de tu vida. Voy a sonar cliché otra vez, pero es real. Es real. Los hijos llegan a ser algo diferente. Te enseñan, yo aprendo tantas cosas de mi hija y yo les diría que sus hijos sean los que menos les preocupen. Porque de verdad es impresionante la plasticidad que tienen los niños para entender este tipo de cosas. Los que lo hacemos complicado somos los adultos. Sí, claro. Los adultos somos los que lo hacemos complicado porque ya venimos con esa historia de prejuicios. Ámate, de verdad. Ámate porque quizá puede ver quien no te ame, pero te aseguro que hay ahí afuera una comunidad, un amigo, un socio, un tío, un abuelo, una amiga que te va a abrazar, que te va a abrazar y que te va a decir, no hay pedo.
Y eso también a nosotros nos hace entrar, entre comillas, a la normalidad. Porque a veces nosotros mismos en la comunidad, nosotros mismos nos aislamos. Es que somos diferentes. Porque así nos han hecho creer que somos diferentes. Entonces nosotros mismos es como de, no, es que somos diferentes. No, todos somos exactamente iguales. Simplemente amamos a alguien de nuestro mismo sexo, de nuestro mismo género. Y a veces amamos, yo creo que de una forma incluso hasta más sincera que muchas parejas heteros que yo conozco. Hasta muy pasional, ¿no? Muy... Porque de cierta forma te cuesta, entre comillas, tanto trabajo. Sí. que cuando lo tienes y lo encuentras, lo valoras y lo cuidas mucho. Y hay como en todo, ¿eh? O sea, también obviamente hay la toxicidad acá como allá. Yo creo que a mí se me haría maravilloso cuando lleguemos a un mundo en el que no se anota que alguien salga del closet. Pues sí. Yo un día le decía a una prima que es gay, le preguntaba, a ver, uno es hormonal y quieras o no, por ejemplo, en mi matrimonio, pues Pedro me dice, sí, ya cálmate, ¿no? O sea, pero cuando son dos mujeres, o sea, si yo, para tener como, prefiero tener más amigos que amigas, ¿cómo le haces? Dice, pues sí hay sus buenas peleas, sus buenos agarrones. Es que está padre porque es intenso en todo. ¿Sí? O sea, en todo, guiño. O sea, sí, o sea, justo es eso, de verdad es muy intenso en todo. Y sobre todo cuando se juntan estas dos, las dos partes femeninas, es muy intenso todo. O sea, la pelea es intensa, la reconciliación es intensa, la risa es intensa. Sí vives como en un vaivén, en un top muy, muy padre, pero a pesar de esto, siempre hay como en todo una dualidad en la que muy probablemente en una de las dos parejas, una de las dos chicas sea como la que te nivela al otro un poquito, pero sí es muy intenso. Yeah. Sí es muy intenso y en su todo hay como gente buena y gente mala y parejas tóxicas, parejas no tóxicas. Pero siempre hay esa luz, hermanas, hermanos, hermanes, siempre. Yo he descubierto que siempre hay alguien ahí que estará para darte un abrazo y que estará para decirte todo va a estar bien. O sea, mi papá brincó de un no te quiero volver a ver aquí, que no sé qué, a bromear con mi novia de ¿tú qué haces a ti? ¿A ti quién te invitó a la casa o qué? Y de hablarle y decirle ¿qué? ¿No vas a venir o qué? Pasamos de eso a que se va con nosotros a las vacaciones familiares. O sea, mira. O sea, de verdad, también papás, mamás, si sus hijos les llegan con esta terrible noticia que probablemente para ustedes es terrible, sí, también sí dense su permiso quizá de, pues, de su duelo, de su duelo, de perder esa ideología o esa creencia que tú tenías de sus hijos, pero créanme que todo está bien. Creo que no se me ocurre decirles otra cosa más que todo está bien. Y si ustedes están ahí para ellos va a ser muy sencillo, porque imagínense, si para ustedes es complicado porque son sus hijos, para ellos el acercarse, sentarse y decirles, papá, mamá, soy gay. Sí, y creo que no se dan cuenta que si ya bastante tienen con una sociedad muy cerrada y que su misma familia también no los acepte, creo que a veces ni siquiera se dan cuenta del daño que pueden hacer, ¿no? O sea, ya ahora a veces mi mamá creo que se avienta más pleitos que yo peleándome con gente que está como, que es ofensiva o X o Y, porque ya ellos ya lo viven. O sea, claro. Mi mamá pasó también a bromearme que dile a tu vieja que te lo compre, pues no sé qué, Qué padre. Y todo. Entonces, fue un proceso complicado para mis papás, para mí, pero siempre hay una luz. Siempre hay esa luz en el camino y créanme que, por ejemplo, mi hija bromea y me dice, tú eres una mamá jota. Ha sido fácil para ella porque lo hemos hecho juntas, me atrevo a decirlo. Yeah. O sea, esta parte incluso de aceptarme como una mamá lesbiana y ella saber que tiene una mamá lesbiana, el que yo ya me aceptara a este grado ha hecho que ella lo haga, para ella sea muy sencillo. Sí, porque eres el reflejo de ella, ¿no? O sea, si vivimos o si vives una depresión, seguramente le vas a transmitir eso a tu hija y va a ser una niña depresiva, ¿no? Si eres una mamá alegre,
obviamente pues va a ser una niña Sí, alegre, y mi hija ¿no? es una niña tan empática, no es porque sea mía, pero es tan empática, es tan linda. Conoce, por ejemplo, la parte de mi trastorno. Me preguntó un día qué era, porque lo escuchó, que lo hablé en un podcast con Vane, y me preguntó qué era, le expliqué todo, y hay veces, o sea, mami, ¿estás bien? Una vez me dio una crisis de ansiedad estando en el coche con mi mamá y con mi hija, y mi mamá asustada, ¿qué hago? ¿Dónde te llevo? Y mi hija le dijo, tranquila, mamá, Chio, solo tiene que respirar. Respira, mamá. Mi hija es tan Wow, empática, es una niña súper wow. empática, muy inteligente Sí, emocionalmente. sí. Lo hablaba justo yo en terapia hace unas semanas. Le decía yo a Pilar, le dije, es que yo veo a mi hija, la veo cómo se expresa, cómo actúa, cómo hace cosas, cómo reacciona ante situaciones estresantes, complicadas, tristes. Es una niña que es capaz de decirte, estoy triste, estoy enojada, estoy estresada, o sea, identifica muy bien lo que le pasa. Le digo, y cuando volteo y la veo, dije, me veo a mí misma y digo, algo estoy haciendo bien. Algo estoy haciendo bien y me lo reconozco, porque a veces buscamos mucho el reconocimiento Claro. externo. Sí. Ay, no, me lo reconozco, lo estoy haciendo bien. Sí, porque también he sido, porque trabajas mucho, porque la ves poco, porque tal. Sí, estas autoculpas, ¿no? Sí, entonces, pero yo cuando veo a mi hija, o sea, por ejemplo, ahorita yo que me vine, ella quería venirse conmigo, pero al final le dio flojera y dijo, no, mamá, yo aquí te espero. Y dije, bueno, ya me voy. ¿Podemos comer sushi al rato y ver una película? Sí. Y al rato que yo llegue a la casa, vamos a comer sushi, vamos a poner una película y nos quedamos echadas juntas el resto de la tarde. Entonces, ahora que mi hija está creciendo, estoy disfrutando una nueva etapa ¿Como mamá? con ella, como mamá. Y esos quizá primeros años que me costó mucho porque era bebé, yo era muy joven, bla, 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 yo tengo que decir que ahorita los estoy, entre comillas, recuperando, descubriendo la señorita en la que se está convirtiendo, Sí, pues ya 13 en la que años. se está convirtiendo mi hija. Sí, ya 13 años. Y sé que se vienen cosas más complicadas porque Sí, ya cuando diga, mamá. sí, oye, yo he hablado demasiado de mi vida loca, entonces cuando me diga, mamá, tú, Sí. pero justamente ahorita que también es importante, papás, vayan a terapia, nos ayuda mucho para saber qué hacer Sí. con nuestros hijos. Y, por ejemplo, a mí me dijo algo mi terapeuta que se me quedó muy grabado y ahorita es como mi mantra. Me dijo, tu hija está entrando a la adolescencia y te toca empezar a acompañar. Ella tiene que empezar a tomar decisiones, te toca acompañarla, guiarla, decirle quizá por qué sí, por qué no, con sus límites, por supuesto, porque me dijo algo clave en la adolescencia es que ella tenga límites muy claros, que sí y que no, pero también no trates de controlar su vida. Sí. Porque viene el momento en el que ella va a empezar a tomar decisiones y se va acabando que mamá te diga sí o no. Límites muy claros y te toca acompañar. Entonces ahorita a veces me cuenta cosas y yo, te toca acompañar. Aguanta. Esto es puro acompañamiento. Escúchala, dile, pero pues si se estampa, pues ya le tocaba estamparse. Sí. Muy bien. Ay, qué bueno. Muy rica plática. Y qué padre, que haya cerrado así con esto. O sea, te toca acompañar. Digo, a mí no me ha tocado vivir todavía esa etapa. Vamos a ver cómo la voy a confrontar. Y con esto llega también como el tip, ¿no? De que les digas a las mamis, a los papis que les toca acompañar, ¿no? Porque muchas, ahora vivimos en una sociedad en donde yo le digo a mi esposo, yo también fui mucho de fiesta, que a ver, cuando Meli diga me voy de fiesta, digo, no, pues ya no me va a hacer tonta, porque va a ser, sí, ¿no? Eso sí, nos la sabemos sí, todas. Exactamente, ¿no? Más bien a lo mejor le va a tocar una mamá, como ya tuvo bastante experiencia en eso, le va a tocar pues tal vez eso, ¿no? Una mamá, pues a ver, sí acompañar en el estricto sentido de ser empático y no... está bien difícil porque cómo marcas un límite sin decirle no, entonces, sí, ¿sabes? es entonces, una cosa... Sí, es un verdadero arte porque al final del día también comprendes a los papás, ¿no? Dices, Sí, claro. híjole. O sea, ahorita que ya empezó y fue de mamá, es que me invitaron al cine, vamos a ir en un grupito de amigos y ve y la mamá de no sé quién. Ya es parte ansiosita yo. Sí, ¿quién la mamá? Y yo, a ver, déjale, escribo a la mamá y ya lo veo y ya no sé qué. Y
Y ya, oye, que van, ay, sí, yo voy a estar con ellas, es por el cumpleaños de la niña y no sé qué. Y yo, ay, ok. Sí. Pero ya, o sea, pero me cuesta. Yo voy a ser una mamá que sí tengo que decir que me va a costar soltar porque soy muy ansiosa y muy protectora. Entonces, el momento en el que me diga, voy de fiesta y yo, "Ah", y de acordarme de mis fiestas, yo voy por ti, mija. Sí. Yo voy por ti. Entonces, y fíjate que ya nada más para cerrar, ahorita que venía para acá, para el estudio, me quedé pensando, dije, bueno, ¿y cuál es mi break de mamá? Me Sí, quedé exactamente. pensando ¿Cuál es tu break? y fue muy curioso porque mi break de mamá es ser mamá. Hago tantas cosas Ajá. que mi break de mamá es estar viendo una película con mi hija siendo mamá. O sea, caí en cuenta de que ese es mi break. Ese es tu break. O sea, porque trabajo todo el día y estoy como trabajando pensando en, ay, Paralay, o sea, Paralay, o sea, mi motor Eso te relaja. es ella. Y Wow. entonces es como de, ok, entonces siento que estoy siendo muy mamá todo el tiempo porque estoy pensando en cómo estará, qué estará haciendo, ya habrá comido, ya tal. Y llego y mi break es sentarme con ella a ver Betty la Fea. Estamos viendo Betty la Fea. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Wow. Y entonces eso lo descubrí ahorita justo que venía para acá y dije, y Simón se me hace esa pregunta, ¿qué voy a contestar? Porque es lo único que no sé. Pero curiosamente me di cuenta que mi break de mamá Que tu break de mamá. es ser mamá. Ahorita, ya, o sea, el de ahorita. Ya después te no sé. entrevistaremos Y vemos cuál es tu break, ¿no? Me hablas en unos 3 años y ya te digo, no, vemos. mi break es encerrarla un rato en el baño. Para que no salga, porque ya tiene 18 años y ya puede salir, y ya ¿no? puede salir y la encierro en el baño. Y claro, porque Qué padre, porque ¿eh? también me he dado mis breaks de mamá de llorar en el baño. O sea, sí he tenido mi momento llorar en el baño. Sí, Como sí, todas. Háganlo, 5 minutos, sí. háganlo, mamás. Sí, Sí. en la semana yo también y estaba con mi esposo, estábamos yo preparando de cenar y lavando los trastes y fue mi break de soltarme con él, pobrecito, ¿no? Él nada más callado así y sí, o sea, hay que tomarnos nuestro break porque es sano, ¿no? Sí, Entonces, mucho. Tu break de mamá es precisamente pasándola con ellos. Muy bien. Sí. Tus últimos minutos, micrófonos todos tuyos promocionando tu negocio. Pues ahora sí. Aquí está. Aquí está. Anilú Pérez y yo somos las orgullosas directoras de Exens Radio y de 8K Producciones Audiovisuales. Todo esto empezó como Exens Radio, teniendo una radio online, y de ahí dimos el brinco a convertirnos en creadoras de contenido, y nuestra estación de radio se convirtió a lo que nosotros nos gusta llamarlo una agencia de comunicación y marketing, porque gracias a Exens tenemos un canal de comunicación abierto en el que tenemos radio online, programas en vivo, publicidad por medio de redes sociales, y con 8K nos convertimos en la casa productora de podcast, de creación de spots de radio, fotografía de producto, y ahí es donde entró la parte de redes sociales y marketing digital, que ahí fue cuando dije, ay, miren, tengo otra habilidad, qué padre. Entonces, esa agencia de comunicación y marketing digital, eso hacemos en Exens Radio y en 8K Producciones Audiovisuales. Muy bien. Producción, por favor, aquí las redes sociales. Sí, pásenlas. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Muchas Monse. gracias por el tiempo, por mostrarnos y porque quería que viniera alguien a mostrar cómo es esta parte de la comunidad, porque pues también viven su propio duelo y un poco también porque no el morbo a decir, bueno, ¿cuál es tu duelo? ¿No? Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo a lo mejor me desquito con mi esposo, a veces, precisamente esto que digo, ¿no? Contando, Sí. pero tú cómo lo haces, cómo lo vives, ¿no? Y meramente son a veces meros prejuicios, como lo acabamos de decir, ¿no? Y es perfectamente normal, ¿no? Es igual nada más igual con alguien de tu mismo género, Ajá, pero es igual, exactamente, es igualito. Exactamente, entonces, y porque no le damos juego, porque empezamos con estos mismos, pues, prejuicios también, ¿no? Y no le damos juego a que también pudiera, bueno, no pudiera, existe esta maternidad, ¿no? Y Sí. muchísimas gracias, espero que a ti, mami, te haya dejado esta historia, si no como de la comunidad, después como mamá, ¿cómo Sí, vas claro. a tomar una decisión si llega
tu hija, tu hijo con esta noticia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y no olviden darle clic a la campanita, darle like, comenten, pues para que subamos en el algoritmo y le llegue a más mamis, papis. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.